En mi profesión, diseño cimientos sólidos para que los edificios perduren. Soy arquitecto. Paso mis días calculando cargas, estudiando la resistencia de los materiales y asegurándome de que cada viga, cada columna, esté perfectamente alineada para soportar el peso que se le impone. En mi familia, sin que nadie lo dijera en voz alta, siempre se esperó que yo fuera ese cimiento. Mi nombre es Javier, y tengo 30 años. Pero la historia que necesito contar comenzó realmente hace 10, cuando yo apenas tenía 20 y un futuro brillante por delante. Acababa de ganar una beca para estudiar un máster de arquitectura en Madrid. Era el sueño de mi vida, mi billete dorado para salir de nuestra pequeña ciudad y construir algo para mí. Una noche, todo cambió. Recibí una llamada de mis padres. Su voz, quebrada por el pánico, me heló la sangre. Mi hermana mayor, Laura, había tenido un accidente. La palabra accidente era un eufemismo. Laura, que entonces tenía 22 años y vivía en una fantasía de emprendedora financiada por mis padres, había salido a celebrar un acuerdo con su coche nuevo. Bebió demasiado, se estrelló y dejó a una persona gravemente herida. No era un simple error, era un delito con consecuencias que podían arruinarle la vida. Esa noche, en el silencio tenso de la cocina de mis padres, mi padre me miró con una desesperación que nunca antes había visto. Un hombre protege a su familia, Javier. Es tu deber, me dijo, su voz era un susurro ronco. Tú eres joven, no tienes antecedentes. Una mancha en tu historial es recuperable. Para ella, sería el fin. Piensa en su futuro. Mi madre lloraba en silencio, asintiendo. Me hablaron de la fragilidad de Laura, de su naturaleza impulsiva, de cómo un error no debía definirla. Y yo, el hijo sensato, el pilar, sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Acepté. Renuncié a la beca. Dije que había tenido un cambio de planes. Asumí la culpa. El proceso legal fue una pesadilla borrosa de abogados, jueces y miradas de desprecio. Recibí una sentencia suspendida y la obligación de pagar una indemnización que nos costó casi todos los ahorros familiares y me obligó a trabajar en 2 empleos mientras terminaba la universidad. Laura nunca me dio las gracias. No de verdad. Simplemente, siguió adelante, como si yo solo hubiera arreglado un grifo que goteaba. Mis padres me trataban con una mezcla de gratitud silenciosa y la expectativa de que nunca habláramos de ello. El sacrificio se convirtió en el secreto fundacional de nuestra familia, una grieta profunda cubierta con una alfombra de normalidad. Los años pasaron. Me convertí en un buen arquitecto, conocido por mi meticulosidad y mi calma. Pero algo dentro de mí se había roto. Hasta que conocí a Sofía. Ella era maestra de preescolar, una mujer cuya sonrisa parecía traer luz a cualquier habitación. Sofía fue la primera persona que me miró y no vio al solucionador de problemas, sino a Javier. Me preguntó por mis sueños, por los edificios que anhelaba diseñar, por las pasiones que había enterrado bajo capas de deber. Con ella, me sentí seguro para ser vulnerable. Unos meses después de empezar a salir, me confió su secreto más profundo. En su adolescencia, se había quedado embarazada y, tras una decisión agonizante, había dado a su bebé en adopción a una familia maravillosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas al contármelo, no de vergüenza, sino de un dolor y un amor complejos. Me sentí honrado. Por primera vez, alguien me confiaba una verdad no para que la arreglara, sino para que la sostuviera junto a ella. Cuando le propuse matrimonio, supe que estaba diseñando el único edificio que realmente importaba, nuestro futuro. Pagamos la boda nosotros mismos, cada detalle era una decisión compartida. Era nuestro proyecto. Laura, por supuesto, se ofreció a ayudar. Su ayuda consistía en críticas veladas y sonrisas condescendientes. ¿Ese color para las flores? ¡Qué atrevido!, decía. O, en una conversación privada, me susurró, asegúrate de saber bien con quién te casas, hermanito. No querrás sorpresas. Ignoré las señales, como siempre. Era solo Laura siendo Laura. El cimiento tiene que soportar pequeñas fisuras, me decía a mí mismo. Qué ingenuo fui. No eran fisuras.
Eran advertencias de una demolición inminente. El día de nuestra boda fue perfecto. El sol de otoño bañaba los jardines con una luz dorada. Sofía, con su vestido, parecía un ángel. Vi a mis amigos, a mi familia, a los padres de Sofía que me habían acogido como a un hijo, y por primera vez en una década, sentí que el peso sobre mis hombros se aligeraba. La estructura de mi vida, por fin, se sentía equilibrada y llena de luz. Entonces llegó el momento de los discursos. El padrino hizo una broma, la madre de Sofía compartió una anécdota tierna. Y entonces, mi hermana Laura se levantó, copa en mano, con una sonrisa radiante que no llegaba a sus ojos. Quisiera decir unas palabras, anunció, su voz resonando con una falsa dulzura. Caminó hacia el centro de la pista de baile, asegurándose de tener la atención de todos. Javier, mi hermanito, siempre ha sido el fuerte, el que cuida de todos. Y hoy, viendo lo feliz que es, mi corazón se llena de alegría. Hizo una pausa dramática. ¿Y Sofía, qué podemos decir de Sofía? Una mujer de una valentía increíble. Miró directamente a los padres de Sofía, que le sonrieron, ajenos a la bomba que estaba a punto de lanzar. Admiro su fuerza, continuó Laura, su voz ahora cargada de un tono lastimero. Admiro la valentía de Sofía al haber compartido con nosotros que que renunció a un hijo en el pasado. El silencio cayó sobre la celebración como una losa de granito. El aire se congeló. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Sofía. Sus ojos, antes brillantes, se llenaron de una conmoción y un dolor tan profundos que sentí como si me apuñalaran. Los padres de Sofía se quedaron petrificados, sus sonrisas congeladas se convirtieron en máscaras de horror. Laura, fingiendo no darse cuenta del cataclismo que había provocado, añadió el golpe de gracia. No todas las mujeres podrían superar algo así, pero mi hermano tiene un corazón tan grande que puede aceptar un pasado tan complicado. Un aplauso para la feliz pareja. Nadie aplaudió. El silencio fue reemplazado por un murmullo incómodo y horrorizado. Sentí una oleada de ira tan pura y caliente que me cegó. Me levanté de un salto, mi silla cayó hacia atrás con un estrépito. Caminé hacia ella, le arranqué el micrófono de la mano y, con una voz que apenas reconocí como la mía, le dije, lárgate. Lárgate de mi boda ahora mismo. Ella me miró, abriendo los ojos con fingida inocencia. ¿Pero qué he dicho? Solo he dicho la verdad. La boda se desmoronó. Los padres de Sofía se llevaron a su hija, que sollozaba desconsoladamente. Los invitados empezaron a irse, sin saber dónde mirar. Yo me quedé en medio de las ruinas de lo que debía ser el día más feliz de mi vida, sintiendo una impotencia y una vergüenza que me consumían. Había fallado. Como arquitecto, como hombre, como esposo. No había podido protegerla. Al día siguiente, la confrontación fue patética. En casa de mis padres, Laura lloraba, diciendo que no entendía nuestra reacción, que solo había querido ser honesta. Y mis padres, mis malditos padres, la defendieron. No lo hizo con mala intención, hijo, dijo mi madre. Ella no sabe controlar sus emociones. Tú eres el fuerte, Javier, tienes que comprender. Esa fue la última vez que vi la casa de mi infancia como un hogar. No, respondí, mi voz era gélida. He terminado de comprender. He terminado con ella. Y si no pueden ver lo que ha hecho, entonces también he terminado con ustedes. Corté todo contacto con Laura. Con mis padres, mantuve una distancia glacial. Sofía y yo nos aferramos el uno al otro, y lentamente, pieza por pieza, comenzamos a construir de nuevo. Nos mudamos a una pequeña casa en las afueras. Vendimos los regalos de boda. Nos centramos en nuestro trabajo y en nuestro pequeño círculo de amigos que nos apoyaron incondicionalmente. Pasaron 3 años. 3 años de paz ganada a pulso. La cicatriz seguía ahí, pero habíamos construido una vida hermosa sobre ella. Una noche, Sofía me encontró en mi estudio casero, muy tarde, absorto en un plano complejo. Me rodeó con sus brazos por detrás y apoyó la barbilla en mi hombro. Otro edificio que no duerme, bromeó suavemente.
La miré y le confesé algo que nunca había dicho en voz alta. Aquí, todo tiene sentido, le dije, señalando las líneas precisas del plano. Cada línea tiene un propósito. Todo es estable. Ella entendió. Entendió que el caos de mi familia me había dejado con una necesidad desesperada de orden y control. Y entonces, justo cuando pensábamos que la estructura de nuestra vida era finalmente segura, el pasado llamó a nuestra puerta. Literalmente. Un domingo por la tarde, sonó el timbre. Era Laura. Estaba más delgada, con ojeras oscuras bajo los ojos. Había una desesperación en su postura que nunca había visto antes. Tras unos minutos de una conversación torpe y forzada en la puerta, fue al grano. Ella y su marido, Marcos, llevaban años intentando tener un hijo. Habían gastado una fortuna en tratamientos de fertilidad. Nada funcionaba. Lo siento mucho, Laura, dijo Sofía con una empatía genuina que mi hermana no merecía. Laura forzó una sonrisa. Gracias. Pero, por eso estoy aquí. Hemos explorado todas las opciones. Solo nos queda una. Hizo una pausa y nos miró a ambos, pero sus ojos se fijaron en Sofía. Necesitamos una gestante subrogada. Me tensé, un mal presentimiento recorriendo mi espina dorsal. Sofía, dijo Laura, su voz ahora clínica, desprovista de emoción. Tú ya has demostrado que eres fértil. Eres biológicamente compatible. Sería una solución práctica para todos. Una forma de sanar a la familia. De darnos el regalo más grande. Me quedé sin palabras. El descaro, la crueldad, la absoluta falta de conciencia de su petición me dejaron sin aliento. Después de destruir nuestro comienzo, después de usar el pasado más doloroso de Sofía como un arma, ahora venía a reclamar su cuerpo como una solución práctica. Miré a Sofía. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con una mezcla de incredulidad y una herida que yo creía sanada, ahora abierta de nuevo por la misma persona. El cimiento que creía sólido empezó a temblar una vez más. No. La palabra salió de mi boca, tan fría y dura como el acero. Absolutamente no. Vete de mi casa, Laura. Sofía, a mi lado, asintió en silencio, su mano buscando la mía. La petición era tan monstruosa que no merecía ni una discusión. Pero Laura no se movió. Su desesperación se transformó en una ira fea y retorcida. No puedes ser tan egoísta, Javier. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Se trata de mi felicidad. Cerré la puerta en su cara. Pero aquello fue solo el principio. Los días siguientes se convirtieron en un asedio. Mis padres me llamaban a diario. Es tu única hermana, suplicaba mi madre. La sangre es más espesa que el agua. Quizás esto es lo que Dios quiere para sanar las heridas. Mi padre intentó apelar a mi antiguo rol, sé el hombre maduro aquí, Javier. Ella está sufriendo. Laura nos bombardeaba con mensajes de texto, una cascada de autocompasión y gaslighting. Me están castigando por un simple error. No sabía lo que hacía, escribió. Están destruyendo a la familia por su orgullo. Cada mensaje, cada llamada, era como un martillo golpeando la misma grieta en nuestra paz. Me sentía agotado, furioso. Pero fue una tarde de martes cuando todo cambió. Estaba en mi oficina, intentando concentrarme en un proyecto, cuando recibí un correo electrónico de mi tío Mateo, el hermano menor de mi madre. Él siempre había sido el observador silencioso de nuestra dinámica familiar, el único que me había llamado después de la boda para decir, lo que hizo Laura fue imperdonable. Estoy con ustedes. El asunto del correo era simple, creo que tienes que ver esto. Dentro, había una cadena de correos reenviada. Mi madre, en su torpeza digital, había intentado enviar un correo a un par de tías para organizar una campaña de presión contra mí, pero había pulsado responder a todos en un antiguo correo familiar, incluyendo a mi tío. Leí las palabras y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El mensaje de mi madre a mi tía decía, no entiende la gravedad. Ya hemos financiado sus primeros tratamientos en secreto para ayudarla. Javier no puede ser tan egoísta.
Tenemos que recordarle su deber. Su felicidad también depende de la de su hermana. Ahí estaba. Negro sobre blanco. No era solo que la defendieran, eran cómplices activos. Habían estado conspirando a mis espaldas, financiando a la mujer que había humillado a mi esposa, todo mientras me daban sermones sobre la familia. La traición fue tan absoluta, tan profunda, que algo dentro de mí finalmente se rompió. O quizás, se reconstruyó en algo nuevo, algo duro y afilado. Esa noche, le mostré el correo a Sofía. Ella me leyó la cara antes de leer la pantalla. Vio la rabia, pero también vio la resolución. El arquitecto herido, el eterno reparador de estructuras podridas, había desaparecido. En su lugar, había un hombre con un plan. Durante años, reforcé una estructura podrida, le dije, mi voz tranquila por primera vez en días. Ahora, voy a realizar una demolición controlada. Llamé a mis padres. Usé un tono calmado, casi conciliador. Tienen razón, mentí. Tenemos que hablar de esto con la mente clara. Vengan a casa el sábado. Laura y Marcos también. Hablemos de su propuesta. Oí el alivio en la voz de mi madre. Creyó que había ganado. El sábado, la atmósfera en nuestra sala de estar era surrealista. Mis padres, Laura y su esposo Marcos llegaron con expresiones de esperanza cautelosa. Mi tío Mateo llegó 10 minutos después, como habíamos acordado. Su presencia los desconcertó. Tío, qué sorpresa, dijo mi madre, nerviosa. Javier me invitó, respondió él, sentándose en un sillón y mirándolos fijamente. Dejé que Laura comenzara. Habló de sus sueños de ser madre, de cómo un bebé nos uniría a todos. Marcos asentía a su lado, un hombre decente atrapado en la red de mi familia. Cuando terminó, la miré. Es una visión conmovedora, Laura, dije con calma. Luego me giré hacia mis padres. Y agradezco su apoyo incondicional hacia ella. De hecho, me he enterado de lo mucho que la han estado apoyando. Saqué mi teléfono, abrí el correo y se lo mostré a mi padre. Su rostro perdió todo el color. Mi madre ahogó un grito ahogado. ¿Esto es, apoyar a la familia?, pregunté, mi voz cortando el silencio. Mentirme, financiarla en secreto y conspirar a mis espaldas con la persona que humilló a mi esposa en nuestra boda. Marcos miró a mis padres, confundido. ¿Financiar qué? Mis padres balbuceaban, pero no tenían palabras. Laura, en cambio, se puso de pie de un salto, su rostro contraído por la furia. Y eres un ingrato. Un monstruo egoísta. Siempre has sido así, celoso de mí. Me levanté lentamente, enfrentándola. El momento había llegado. La demolición final. Ingrato, repetí, mi voz peligrosamente baja. Laura, ¿quieres que le contemos a tu esposo Marcos y a tío Mateo sobre la deuda que pagué por ti hace 10 años? ¿O prefieres contarlo tú? Su rostro pasó de la ira al pánico puro. Miró a mis padres, suplicando ayuda con los ojos. Pero ellos estaban paralizados por el terror. ¿De qué deuda está hablando?, preguntó Marcos, su mirada pasando de mí a su esposa. No esperé una respuesta de ella. Miré a Marcos, a mi tío, y expuse la verdad que había sostenido como un pilar podrido en el centro de mi vida durante una década. La deuda, comencé, no fue por una mala decisión de negocios. Fue por un delito. Hace 10 años, Laura, conduciendo ebria, se estrelló y casi mata a un hombre. Para salvar su futuro, para evitar que fuera a la cárcel, yo, con 20 años, asumí la culpa. Renuncié a mi beca, a mi futuro en Madrid. Cargué con una condena y una deuda que pagué durante años. El silencio en la habitación era total, absoluto, solo roto por la respiración agitada de mi madre. Mi deber familiar, continué, mirando a mis padres con todo el desprecio que sentía, se pagó hace 10 años, en una sala de tribunal, con mi futuro. La deuda real no es mía, es vuestra. Es el miedo que tenéis a que la gente sepa que la princesa de la familia casi destruye una vida y que sus padres lo encubrieron. Marcos miraba a su esposa como si fuera una completa extraña.
Mi tío Mateo simplemente negaba con la cabeza, su rostro una máscara de profunda decepción hacia su hermana. La estructura de mentiras, construida durante décadas, se había derrumbado en cuestión de segundos. Y yo, por primera vez, me sentía libre entre los escombros. El eco de mis palabras flotó en el aire, denso y pesado. Nadie se movió. Nadie respiró. Laura se quedó congelada, su rostro pálido y descompuesto, la máscara de víctima hecha añicos para siempre. Mis padres parecían haber envejecido 10 años en 10 segundos, encogidos en el sofá bajo el peso de una vergüenza que ya no podían ocultar. Fue Marcos quien rompió el silencio. Se levantó lentamente, sin apartar la vista de su esposa. Su rostro no mostraba ira, sino una especie de vacío desolador. He vivido una mentira, dijo, su voz apenas un susurro. No me miró a mí, ni a mis padres. Simplemente se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y se fue, cerrándola suavemente detrás de él. El sonido del cerrojo fue el veredicto final para el matrimonio de mi hermana. Tío Mateo se levantó también. Puso una mano en mi hombro, un gesto de apoyo silencioso y profundo. Luego miró a su hermana, mi madre, y a mi padre. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mirada de absoluta decepción era más elocuente que cualquier palabra. Salió, dejándonos a los 4 en las ruinas de lo que una vez llamamos familia. Fuera, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. Salgan de mi casa. Mi madre comenzó a sollozar, un sonido débil y patético. Hijo, por favor. No, la interrumpí. Ese hijo al que llamas murió hace 10 años en esa cocina, cuando le pidieron que sacrificara su vida por los errores de ella. La persona que está aquí ahora es un hombre que protege a su propia familia. Señalé a Sofía, que estaba a mi lado, mi ancla, mi verdadera estructura. Mi familia ahora son Sofía y aquellos que nos respetan. Ustedes ya no forman parte de ella. Se fueron en silencio, una procesión de fantasmas derrotados. Cuando la puerta se cerró por última vez, abracé a Sofía y, por primera vez en una década, sentí que los cimientos bajo mis pies eran míos, y eran sólidos. Las consecuencias llegaron rápidas. Marcos le pidió el divorcio a Laura. Sin el dinero de su marido ni el apoyo incondicional de sus padres, se encontró sola, obligada a enfrentar el mundo real por primera vez en su vida. Unas semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Marcos. Me llamó para disculparse por su ceguera y para agradecerme. Me salvaste de más años de engaño, dijo. Fue una validación inesperada que me ayudó a cerrar el círculo. Mis padres intentaron contactarme, pero mis límites eran firmes. Una tarjeta de Navidad, un mensaje de cumpleaños cortés. Nada más. La relación se convirtió en un formalismo distante, un edificio abandonado al que ya nadie volvía. Un año después. La luz del sol entra a raudales por la ventana de una habitación que hemos pintado de un amarillo suave. Sofía está sentada en una mecedora, sonriendo, mientras yo termino de montar una cuna de madera clara. Está embarazada de 6 meses. Hay una paz en esta habitación, una sensación de promesa y esperanza tan tangible que casi se puede tocar. La miro, con la mano sobre su vientre, y una última reflexión me llega con una claridad cristalina. Mi padre me enseñó que un hombre protege a su familia. Me tomó 30 años entender que primero, tienes que decidir quién es tu familia. Y luego, tienes que protegerla no solo de los extraños, sino a veces, de quienes deberían haberte protegido a ti. Este cimiento, el nuestro, está construido con verdad, con respeto y con amor ganado a pulso. Y es inquebrantable.